hija que no puede estar sin mí. Bien, ¿cómo se encuentran, queridos hermanos, esta mañana? ¿Cómo les ha ido? ¿Ve que los jóvenes están sentados por allá? ¿Son los que le ponen ánimo a la situación? Bueno, gracias al Señor por darme la oportunidad, la bendición de poder estar con ustedes esta mañana. Realmente es un privilegio poder abrir la palabra juntos, ¿no? Poder maravillarnos de lo que Él nos ha dicho, poder hacer también los cambios pertinentes que tenemos que hacer en nuestra vida para poder obedecerle. Tenemos una porción muy importante el día de hoy que ver. El pastor me dijo que están estudiando Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Sí. Sí, estamos ahí, ¿cierto? No vaya a ser que en la escuela dominical partieron, estaban viendo Lucas, ¿sí? Y dije, ¿qué? ¿Lucas? ¿Qué? ¿No era tesalonicense? No, era la escuela dominical. Menos mal. Bueno, les invito a que oremos, ¿ya? Para poder comenzar con el estudio del día de hoy. Padre Santo, gracias por este día, por la oportunidad que nos da, Señor, de abrir su palabra, de poder maravillarnos, Señor, con sus verdades, con lo que usted ha dejado para nosotros. Y le pido, Señor, que nosotros podamos hacer los cambios que tenemos que hacer. Ayúdenos, Señor, porque sin usted no podemos hacerlo. Necesitamos de su fuerza, de su guía. Necesitamos, Señor, que usted transforme nuestros corazones, que podamos ser hijos obedientes para poder amarle como usted se merece. Gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día vamos a estar viendo Primera a los Tesalonicenses. Es una carta, ¿cierto? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Le pusimos a este sermón el secreto para predicar el Evangelio con denuedo. El secreto para predicar el Evangelio con denuedo. Y no se sorprenda, no estamos hablando de un secreto así como extraño que Dios nos lo haya revelado. Es solamente un nombre pintoresco para que pueda quedar en nuestras mentes. No es que la palabra del Señor haya secretos, sino que Él los revela. Y a través de su Espíritu nosotros podemos comprenderlo. Eso es lo maravilloso. No hay cosa difícil en la palabra en realidad. Solo hay que indagar, estudiar. Y es parte de nuestro trabajo como creyentes. Ya han estado viendo el capítulo 1. Llegamos al capítulo 2. Pero la sección que vamos a ver, que es del capítulo 2, los dos primeros versículos solamente, está dentro de un párrafo, de una idea de pensamiento, de una idea que Pablo está planteando más grande, que parte desde el versículo 2 del capítulo 1 y termina en el versículo 8 del capítulo 2. Esa es la idea. Entonces, no queremos quedarnos solo con los primeros dos versículos del capítulo 2, porque la idea es más grande y Pablo está diciendo muchas más cosas aquí. Y podemos también equivocarnos si es que solamente nos enfocamos en eso que estamos hablando. Pero para poder comprender cuál es el secreto para poder predicar el Evangelio con denuedo, tenemos que dar lectura a todo esto y poder ir sacando las verdades que el Señor nos va dejando. Y yo espero que usted se sorprenda, tanto como yo me sorprendí al meditar en este texto. Capítulo 1, versículo 2. Espero no aburrirlos con la lectura, pero es importante leer todos estos versículos para entender lo que Pablo está queriendo decirnos, ¿sí? Por favor, vaya viendo con sus ojos desde el versículo 2 hasta el capítulo 2, versículo 8, para comprender un poco la idea de lo que Pablo está diciendo. Dice así la palabra del Señor, en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, perdón. 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre,
como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Es bonito leer los párrafos completos, ¿no? Porque nos da mucha más perspectiva de lo que está pasando. Entonces quizás quiero dejarle algunas preguntas abiertas, porque yo sé que ya han estado viendo esto. Entonces Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, ¿cierto? Le escribe a ellos. ¿Cuándo Pablo estuvo en Tesalónica? ¿Se recuerdan? Vamos a evaluar lo que el pastor les dijo. ¿Cuándo Pablo estuvo en Tesalónica? Pablo estuvo en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Y eso es impresionante, porque ya partimos el versículo 1, cuando los saluda, y les dice, ¿alguien puede leerlo? El versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Amén. Entendamos primero esto, que es súper impresionante. Pablo parte su segundo viaje misionero a visitar a los que había visitado antes, pero también a visitar a otros. Pero ustedes recuerdan que hubo un cierto desentendido con un personaje importante en la Escritura, que se llamaba Bernabé. Bernabé yo lo tengo en muy alta estima. Bernabé es hijo de consolación. Bernabé es un hermano en la fe tremendo, que fue el único capaz de decir, porque toda la gente estaba corriendo de Pablo porque lo estaban persiguiendo, fue el único de decir, yo creo que el Señor lo tocó, yo creo que el Señor lo convirtió. Ven. Y como Bernabé asió a Pablo, la gente empezó a abrirse con él. Porque imagínense, ¿cómo vamos a creer en alguien que estuvo persiguiendo hace un tiempo a los creyentes? Bernabé, un tipazo, a mi parecer. Bueno, Bernabé estaba con él, y Bernabé andaba con su sobrino, ¿no? Juan Marcos. Pero Juan Marcos en el primer viaje misionero se devolvió. Y en el segundo viaje misionero quería Bernabé volver a llevarlo, porque él es hijo de consolación. Fue capaz de traer a Pablo, obviamente, Juan Marcos. Sí, yo sé que hay redención en Cristo. Ven, podemos seguir sirviendo. Pablo dijo, no podemos, porque esto es serio. Hubo un tal desacuerdo que no volvieron a salir juntos. Y Pablo estaba súper dolido con lo de Juan Marcos, porque lo había dejado en mitad del camino. Entonces, imagínense un apóstol que se separó de su mejor compañero que podría haber en el momento, y está solo ahora, pero sabe que necesita un equipo.
obviamente se va a buscar a la mejor persona que pueda encontrar en el lugar, al mejor que pueda haber. Ya con este dolorcito de Juan Marcos que se había ido, ¿quién llega a su vida? Silas, Silvano, conocido como Silvano, como Silas. Entonces Silas tiene que haber sido un hombre súper íntegro, un hombre que realmente uno lo veía y lo podía admirar por cómo era, por su testimonio, por cómo servía al Señor, por cómo se entregaba a la predicación del Evangelio. Porque Pablo no iba a venir con cualquiera si ya había pasado esto con Juan Marcos. Y después en el camino se suma Timoteo al viaje. Entonces vemos en este segundo viaje misionero a estos tres tremendos hermanos, ¿no? Pablo, Silas y Timoteo. Pero hay una cosa súper impactante y súper relevante en este saludo. Si ustedes se fijan en las otras cartas como Efesios, Colosenses, Pablo siempre parte diciendo: Pablo, apóstol del Señor, por la gracia del Señor, y mostrando su currículum. Apóstol. No, nadie podía dudar que él era Pablo. Pero aquí no lo hace. De hecho, Tesalonicenses y Filipenses son las únicas cartas que no parte así. Y eso es porque también Pablo tenía una cercanía con estos hermanos, porque ellos habían recibido de buena forma el Evangelio y que Pablo veía la doctrina de ellos, que seguían creciendo, seguían multiplicándose, seguían siendo fieles al Señor. Y eso es lo que vemos en el primer capítulo, ¿no? Eso es lo que ustedes pudieron observar. ¿Cómo era el testimonio de estos hermanos ahí? Entonces, para poder saber el secreto para predicar con denuedo el Evangelio, vamos a estar viendo dos cositas en estos dos versículos que tenemos en esta porción. Primero, que ir a Tesalónica no fue un desperdicio. Ir a Tesalónica no fue un desperdicio. Y segundo, que el tiempo de Pablo para predicar fue bien aprovechado. Que el tiempo de Pablo para predicar fue bien aprovechado. Tratando de hacer un contraste entre el desperdicio, ¿cierto?, y el bien aprovechado. Entonces, versículo 2, o sea, capítulo 2, versículo 1, perdón. Capítulo 2, versículo 1. Puesto nuestros ojitos ahí nuevamente, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Y ese es una conclusión de todo lo que pasó en el capítulo 1. Porque Pablo, ¿qué hace en el capítulo 1? Pablo alaba a los hermanos que están sirviendo ahí, que están creciendo. De hecho, esta sección es de, bueno, todos estos versículos que podemos ver en el capítulo 1, pero los primeros dos versículos de Tesalonicenses, capítulo 1, del 2 al 3, nos habla de la gratitud que Pablo tiene por la integridad de los hermanos en Tesalónica. Damos gracias a Dios, ¿o no?, por las cosas que ustedes están haciendo, porque están siendo fieles al Señor. Desde el versículo 4 al 7 les da gratitud por el ejemplo que ellos son, que están imitando al apóstol Pablo. En el versículo 6 pueden verlo, por ejemplo. Y desde el versículo 8 al 10 les da gratitud por el compromiso que tienen los tesalonicenses, porque siguen creciendo y multiplicando el Evangelio, no solo en ellos, no solo en Macedonia, en Acaya, sino que todos. Y dio la vuelta, ¿no? Y otros se les vinieron a contar a Pablo del testimonio de los hermanos en Tesalónica. Entonces, realmente el testimonio de ellos fue impresionante. Los primeros versículos nos hablan de la fe y las obras, que la fe que ellos tenían correspondía con las obras de los hermanos, que el trabajo y el amor. A veces pensamos que es súper interesante cómo Pablo lo plantea. Vayan nuevamente ahí, Tesalonicenses, por favor, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ya eso, para algunos que se dicen creyentes hoy en día en nuestro ambiente, hablar de obras y fe como que no conversa, ¿no? Porque o puedo tener mucha fe y yo soy un hombre de fe y no hago nada, pero Pablo está mostrando que no es así como se vive la fe, ¿no? Como podemos verlo en Santiago. Y Santiago nos explica muy bien que nuestra fe tiene que ser por obras. Nosotros lo que creemos, lo hacemos, lo actuamos. Pero también tiene otros paralelos, como del trabajo de vuestro amor. Y muchas veces pensamos que podemos amar sin trabajar, ¿o no? O generalmente, como nos reclaman nuestras esposas, ¿no? Como, no me digas que me amas, porque no me ayudas nada en la casa. Yo pensé que me pasaba a mí, ¿no? Sí, porque el amor va ligado con el trabajo. O sea, si yo digo que amo, yo tengo que hacer.
Si yo digo que amo a mi esposa, tengo que hacer las cosas que me corresponde hacer en mi casa. No solo en mi casa, sino con mi familia como tal. Entonces nos está planteando estos paralelos que son interesantes y termina diciendo del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra constancia, vuestra constancia. Qué difícil es ser constante. Ya nos pone en un versículo 3 cosas que en nuestro tiempo son súper difíciles de hacer. Vivir nuestra fe, amar y trabajar y ser constantes en el Señor. ¿Cuánto se nos dice, no? Desde que vamos a la escuelita dominical, desde chiquititos, ten tu tiempo devocional, lee tu Biblia, ora cada día y tú crecerás, y tú crecerás. Pero no mantenemos esa constancia. ¿Será que no somos creyentes de verdad? ¿Será que ellos son los creyentes de verdad y deberíamos aprender de ellos? Qué interesante es eso. Podemos ver que la iglesia en Tesalónica se comportaba e imitaba al apóstol Pablo en lo que hacía. Así como dice en las Escrituras. Lo dice en innumerables momentos, en innumerables partes. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Filipenses 3:17, que fue la ciudad a la que fue antes de ir a Tesalónica en ese segundo viaje misionero. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirando a los que así se condicen según ejemplo que tenéis en nosotros. Y mirando a los que así se condicen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Y esto no es una cosa que solamente se le ocurrió al apóstol Pablo. Los otros apóstoles también lo dicen. 1 Juan 1:3. Juan, el último apóstol que nos quedó vivo, ¿no? Hasta la última. Juan, el discípulo amado. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, nosotros como creyentes tenemos comunión con los apóstoles, porque porque los apóstoles tuvieron comunión con Cristo y nuestra comunión verdadera es con el Padre. Esa cadena no se puede romper. Por eso los apóstoles son la base, edificados sobre el fundamento, ¿no?, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Cristo. Eso es Efesios capítulo 2. Los apóstoles ponen la base, que fue lo que le enseñó Cristo. Y es por eso que podemos tener comunión con Dios. Rompa cualquier enlace y usted no está siguiendo al Dios verdadero. Qué impresionante es eso. Qué impresionante. Esta comunión es la clave, el estar cerca de Cristo, para que pensemos como Él piensa, que sintamos como Él siente. Y en este momento quiero dejar un ejemplo para amarrar esta situación, para que quede claro en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y tiene que ver con la lectura devocional del Salmo 27. Hermoso salmo, ¿no? Lo leímos. Lo hemos cantado muchas veces. Hay canciones de la parte de arriba, de la parte de abajo, de la parte de en medio. Lo sabemos. Y quizás usted lo empieza a decir y ya se acuerda de una guitarrita por detrás, ¿o no? Sonando. Sí, ¿por qué así? Los salmos generalmente están escritos de tal manera que te están diciendo algo al principio, la cosa importante o la base de todo te la están diciendo al medio y después te rematan con la misma idea en la parte de abajo. Entonces es como un sándwich, ¿ya? Te están mostrando a dónde van a llegar, después está la carne contundente al centro y después terminan con la misma cosa que está diciendo al principio. Les di hambre con eso. Salmo capítulo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Podemos decir muchas cosas de David, ¿no? David, gran hombre en la fe, ganó tremendas batallas, perdió, tuvo grandes derrotas. Entre paréntesis, esa es como una cápsula informativa gratis. Qué interesante es que no solo vemos la exaltación de David, como David, el gran rey de Israel, como el magnánimo que no hizo nada, como quizás en nuestro tiempo se exalta a algunos políticos, por ejemplo, así como todos maravillosos y como que fueran seres de otro universo.
Pero el Señor en su revelación nos muestra que es su revelación porque precisamente no hace eso. Porque nos muestra tanto las cosas más bajas y deplorables de una persona como las cosas más altas y que se pueden exaltar de otras. Entonces tú te quedas con un panorama que realmente tú dices, esto obviamente no fue guiado por David para que se escribiera. Porque David no hubiese querido que, ¿cómo van a relatar el pecado que él tuvo con Betsabé de haber matado al esposo de esta mujer? ¿Cómo? Bueno, el Señor reveló eso. Para humillación de él, para humillación de nosotros. Para que podamos seguir el ejemplo de Cristo, quien fue el único perfecto. Fin de la cápsula informativa. Pero qué interesante que David, este hombre que es totalmente íntegro, que podemos ver a lo largo de las Escrituras pasajes tremendos, como cuando se metió al campamento de Saúl. Y aquí el que estaba al lado le dijo, David, yo sé que tú no lo vas a matar, déjame, yo lo atravieso con la lanza. Yo lo hago. No podemos hacer nada contra el ungido del Señor. Toma su vasija, toma su cosa y llévalo. Y salieron y se pusieron a hablar con Saúl desde arriba de un monte. Saúl, mira, tomamos tu agua. Te pudimos haber matado, pero no lo hicimos. Con eso estaba mostrando que él tenía más poder que Saúl en ese momento. Era más estratega. Tantas cosas memorables. Podría haber exaltado su habilidad con la guerra. Podría haber exaltado su habilidad para pensar, el amor con los demás, sabiduría quizás. Pero en el centro de este pasaje vemos, una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo que caracterizaba la integridad de David es esta comunión, esta cercanía con Dios, esta cosa de estar con Él en todo momento, de desesperarse por no tener palabra de Él, de no ir en una dirección si Dios no le guiaba, de buscarle en oración, de depender absolutamente de Él, aunque tenía el poder para poder hacer todo como rey. Lo caracterizaba el hecho de desesperarse en la necesidad de Dios en su vida. Dista un poco de nuestras oraciones. Dista un poco de la pasión que ponemos en nuestras oraciones, en nuestras peticiones. Dista un poco de lo que nosotros hacemos el día a día. Cuando queremos quizás llegar del trabajo a terminar de ver la serie que nos gusta. O hacer deporte. O qué sé yo. Usted ponga ahí la cosa que lamentablemente pone al mismo nivel que Cristo. Que era algo que David se equivocó, tropezó, cayó. Pero al final es la media de él. Y parte del secreto, le estoy dando un spoiler, parte del secreto, le voy a revelar alguna cosita por ahí. El hecho de estar cerca del Señor y buscarle en oración y necesitarle día y noche y no querer alejarse de la palabra de Dios, de buscarle, de estar con Él, es lo que permite que Él pueda decir cosas como, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué me voy a atemorizar? Dios está conmigo. Qué increíble que David, teniendo la guerra alrededor, él pueda dormir tranquilo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿no? Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No solamente estaba viviendo la guerra, sino que el mismo conflicto que él generó por el pecado con Betsabé en su descendencia. Todos sus hijos peleándose, un hijo abusando de otra hija. Tantas cosas que carrió su pecado, la consecuencia de su pecado. Pero se mantuvo íntegro. ¿Somos así? ¿Vamos en esa línea? ¿Nuestra fe, nuestra cristiandad, nuestro corazón está así como el de David? Nosotros decimos, una cosa he pedido a Jehová, que estar yo en tu casa, estar contigo, amarte, Señor, para contemplar la hermosura, para contemplar. Hay una diferencia, ¿no? En lo que significa contemplar y mirar, ¿no? Alguien lo explica de esta forma. Es como que tú vas por la ciudad y Santiago te parece como Santiago, ¿no? Todas las calles son como Santiago, los edificios son iguales,
puede ir escuchando música, puede ir haciendo muchas cosas en el centro de Santiago y todo es igual. Y de repente algo te llama la atención. ¡Fua! Y dices, mira esta construcción arquitectónica. Mira este reloj. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y uno se queda un par de segundos mirando. Eso es contemplar. Ahora, en el transcurso de nuestra vida, nosotros deberíamos ir caminando por esta ciudad hipotética y estar contemplando a nuestro Dios en cada momento, viéndolo en cada cosa que nos está pasando. En esta ciudad hipotética, estar mirándolo en cada cosa que nos acontece, porque en la noche anterior tuve un tiempo de intimidad con el Señor tan grande que me lo recuerda a cada momento, que no puedo estar lejos de Él, que lo necesito. Necesito respirarlo. Necesito estar con Él. Necesito amarlo, contemplar, pasar tiempo con Él. Hay un hermano que habla en relación a esto y la bendición que tenemos de Cristo en nuestra vida. De por qué, por ejemplo, usted podría cuestionárselo y decir, ¿por qué para Dios significó o fue importante el sacrificio de Cristo? Porque nosotros somos muchos, ¿o no? O sea, está bien, Cristo murió, pero alcanza para uno. Porque una persona. O sea, Cristo murió por uno, pero ¿cómo alcanza para todos? ¿Por qué alcanza para todos? ¿Por qué podemos haber muchos creyentes a la historia de lo largo de la humanidad? Por el pago de uno, como que no parece justo, ¿no? Siendo que Dios dice que es justo. Y ahí está el error, claramente. Porque este hermano lo explica de esta forma. Es como si usted tuviese una balanza, ¿cierto? Y empezara a poner una flor en un lado. Empezara a poner una flor grandiosa, maravillosa, hermosa. Un árbol. El mar. Lo que usted quiera, las montañas, el cielo, el cosmos, el sol, las otras galaxias, muchas galaxias, el multiverso si quiere, si existiese, no lo sé. Lo pone todo en esta balanza, pero pone al otro lado solo a Cristo y pesa mucho más. Y pesa mucho más que todo esto. No hay comparación en Cristo. Cristo está por sobre todo lo que pueda existir. Y es por eso que lo necesitamos. Por eso que Dios lo ve con agrado. Él ve con agrado el hecho del sacrificio de su Hijo perfecto en la cruz. Por los pecados de aquellos que se arrepienten de ellos. El sacrificio de Cristo basta. Y es por eso que deberíamos buscarlo, ¿no? Como el tesoro invaluable que es. Y tenemos tantas parábolas. Como estaba viendo y seguro las pudieron ver anteriormente. Tantas parábolas que nos hablan acerca del reino, de lo que significa esta comunión, de lo que significa estar con Dios. Seguro las vieron hace poquito porque están en los capítulos anteriores a lo que estuvieron viendo hoy día en Lucas. Por ejemplo, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Te va por la pampa, a través de la pampa, escarba un poquito y se encuentra con un tesoro vikingo. O de las cruzadas. Las cruzadas llegaron aquí. Bien. Lo que significa que usted lo oculta, vende todo lo... ¿Sabe lo que es vender todo lo que tiene para comprar el campo? ¿Sabe lo que es vender todo lo que tiene? Y es la relación que estábamos viendo con respecto a las riquezas. Tenemos tal confianza en nuestras riquezas, en lo que tenemos, que es como, no, ya compré mi casa, aquí ya me aseguré. ¿Por qué? Va a empezar a ganar valor y gana valor con el tiempo, entonces ya estoy seguro. Con esto puedo morir tranquilo. No es así, eso es tan volátil. La riqueza que usted puede tener en este mundo no se compara a la venidera. Pero qué difícil es pensar, voy a vender mi casa, mi auto, no sé, lo que pueda tener, lo que le heredaron, para comprar aquel terreno que usted sabe que tiene una riqueza mucho más allá. Involucra este acto de vender todo lo que tiene, ¿no? No siempre estamos dispuestos a eso. No siempre estamos dispuestos a dejar lo que somos a un lado por el tesoro invaluable que es ese reino. La perla de gran precio. Está un poquito más adelante ahí. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas,
que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¡Una perla! Se entiende que es un buscador de perlas, entonces sabe identificar cuál es la buena, ¿no? No vendió todo y apostó sin saber que era era la perla de verdad, la única, invaluable. Todo lo que tiene, vendió todo lo que tiene por una pelotita, una perla. Sí. Porque obviamente ese tesoro eterno tiene mucho más valor que cualquier cosa que pueda tener aquí. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos en la misma página, en la misma sintonía que los hermanos en Tesalónica? ¿Estamos iguales a ellos? ¿Nos falta? ¿Somos mejores? Qué interesante es eso. Porque después de los hermanos en Tesalónica, usted sabe, en Hechos capítulo 16 en adelante, nos habla de este segundo viaje misionero de Pablo. Fue primero a los filipenses, les fue muy mal, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Después Tesalónica, donde tampoco le fue tan bien, pero se encontró con este oasis en estos hermanos hermosos que estaban aquí. Y después Berea. Siempre nos acordamos de Berea. Son los hermanos fieles de Berea, ¿no? Sí, fueron más fieles, un poquito más fieles de los de Tesalónica. No tenemos alguna carta a los bereanos. Pero podemos ver la fidelidad de estos hermanos en Tesalónica. Entonces, ¿cuál es el secreto para predicar con denuedo el Evangelio de Dios? Esta segunda idea, que está en el versículo 2 del capítulo 2, tiene que ver con el tiempo de Pablo para predicar, que el tiempo que Pablo tuvo para predicar fue bien aprovechado. Ya vimos anteriormente que no fue una mala inversión, no fue un tiempo perdido con los hermanos en Tesalónica, sino que el tiempo para predicar también fue bien aprovechado. Capítulo 2, versículo 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En Filipos ocurre lo de aquella muchacha que tenía el espíritu de adivinación, ¿se acuerda? Primero se encuentran con Lidia, en la que la Biblia nos muestra claramente, en Hechos 16, que el Señor abre el corazón de Lidia y ella cree. Y después de esto estaba esta muchacha, que tenía un espíritu de adivinación. Entonces venían los comerciantes y decían, hágale preguntas a la niña, ella responde y es seca. Bueno, y Pablo sacó ese espíritu de ahí. Y bueno, tuvo problemas porque era la fuente de ingreso de esas personas. Entonces, después de esta situación, capítulo 16, versículo 19, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Eso es súper curioso, porque pudieron haberles azotados tradicionalmente. Y el azote tradicional es súper interesante, porque son los que son 40 menos 1, ¿no? 39 azotes. Eso los conocemos, porque también Cristo recibió de esos. Pero azotarle con vara tenía una particularidad. Azotar con vara significaba que podía azotarle y darle todo lo que yo quisiera. Porque no era con el látigo. Entonces, ahí hay un límite. La ley dice que no puedo más. Pero si es con vara, podemos. Podemos aforrarle y aforrarle y aforrarle y aforrarle. Y la aforraron. Tuvieron mucho rato pegándole. Seguramente. Por el hecho de que está indicando aquí Lucas que fue con vara. De hecho, había un cuerpo de gentes que andaba con varas para cumplir este propósito. Así impresionante es la situación. 23. Después de haberlos azotado mucho, y ahora comprendemos que mucho es mucho, estuvieron mucho rato azotándole, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y nosotros ahí quedamos pasmados y decimos, ¿cómo? Yo quiero tener esa espiritualidad, por favor, Señor, dámela.
pero se nos olvida lo previo. Por eso Pablo les está diciendo esto antes. Les está diciendo que ellos se están manteniendo fieles, porque esa fidelidad es lo que arrastra las otras cosas. Si usted se mantiene fiel al Señor en su comunión con Él, buscándole, anhelándole, deseando tener su tiempo con Él día a día, porque es lo más precioso, su perla de gran precio, lo más hermoso que podría existir, como sé que así tenemos otras cosas en nuestra vida que son eso. Estas cosas llegan solas. Que usted en el momento de adversidad pueda cantar himnos. Que usted en el momento de adversidad pueda orar. Como Ana. ¿Se acuerda de Ana? La madre de Samuel. Siendo agobiada por Penina, la otra mujer de su esposo Elcana. Agobiada porque era la que más amaba a su esposo, pero no podía tener hijos. Y Elcana le decía, ¿no te basto yo? ¿No soy suficiente yo? Ella orando en el templo, clamando, Señor, dame un hijo, yo lo entrego a ti, yo te lo entrego. Yo hasta que tome pecho, después de eso te lo entrego, Señor, es tuyo. Pero dame el privilegio de poder tener un hijo. Viene Elí, el sacerdote, y le dice, mujer, estás borracha, que se te pase tu borrachera. No, Señor, estoy orando. Ah, ok. Se para, léalo después en su casa porque es súper interesante. Se para, Ana, y baja, y no se acordó más del tema. Eso es tener una relación con el Señor tan fuerte que uno está confiando en lo que el Señor hace. Y nosotros le decimos tantas veces al Señor, Señor, confío en tu voluntad. Pero pasan 2 minutos y ya estamos de nuevo, ay Señor, ¿por qué no me has respondido? Ay, pero que este problema es tan grande que en realidad como que está profundo en mi corazón, hasta el fondo de mi pecho. Ana tomó su aflicción, la puso a los pies del Señor y se regresó a su casa tranquila. Seguramente Penina, la otra mujer, le siguió diciendo, yo tengo más hijos y tú no tienes ninguno. El Señor responderá en su tiempo. Pero eso pasa porque la relación que ella tenía con su Señor era tan estrecha que confiaba en lo que el Señor estaba haciendo. Ese es el paso previo a todas las cosas que nosotros podemos aprender después. Ellos cantaban himnos, volvemos a Pablo y Silas. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de cierta manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Si no hubiese estado esta relación estrecha que Pablo tenía con el Señor, donde ven que ellos están orando, agradeciendo al Señor, quizás incluso por las cosas difíciles que les toca pasar, pero ven que hay un terremoto, se sueltan las cadenas, se abren las puertas, cualquiera sale corriendo de ahí, ¿no? Pero es que el Señor me dio otra oportunidad para seguir predicando el Evangelio. Podríamos decirlo con mucha libertad, porque parece una obra sobrenatural para eso. Él entendió que era importante cumplir con todo bien. Y si le iban a liberar, le iban a liberar bien. Trajo salvación al carcelero y a su familia, a los que creyeron en el Señor, de su familia. Les veremos en el cielo. Al carcelero, sí, lo vamos a ver. Él va a estar ahí, cantando quizás los mismos himnos que Pablo cantaba, orando fervorosamente, porque él fue obediente, porque él siguió la voluntad, porque Pablo siguió la voluntad del Señor, porque tenía esta relación estrecha con él. Fíjese cómo termina la sección del capítulo 16 de Hechos. Versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Entonces entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. A Pablo le habían dado azotes,
se habían cansado, yo creo, de darle azotes. Habían pasado por esta experiencia de estar cantando, orando al Señor, siendo libertados, no salieron corriendo, conoció al Señor el carcelero, volvieron a casa de Lidia, y ellos consuelan a los hermanos, diciéndoles: hermanos, tranquilos, nosotros estamos bien, vamos a seguir predicando del Señor. Ustedes pueden seguir creciendo en el Señor, en las cosas que le hemos dicho. Nosotros vamos a seguir nuestro camino. Y eso es por la relación estrecha que tienen con el Señor. Entonces, previo a que usted pueda decir: tengo que cumplir con todas las cosas que mi pastor pide, voy a leer un capítulo de la semana, ¿no?, de la Biblia, todos los días, voy a leer. Que realmente eso sea la pasión de tu corazón. Eso es lo que está buscando su querido pastor. Que ustedes puedan tener esa pasión por el Señor que naturalmente les haga agarrar la Biblia y decir: yo necesito de mi Señor, necesito aprender de Él, necesito estar con Él. No porque sea una cosa que el pastor dijo: no me gusta el pastor, me hace leer todos los días. Qué fome el pastor. Eso está buscando porque sabe que eso es lo que necesitamos. El deseo a nuestro Dios, desearlo. Llegan a Tesalónica después de Filipo y pasa algo parecido. Pasa algo parecido con ellos. Y lo podemos ver en Hechos 17 cuando pasan a Tesalónica, 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, que era quien estaba recibiendo en Tesalónica a Pablo, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, a Pablo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y en Berea pasa algo parecido. El relato nos dice que sucedió algo muy parecido en lo que pasaba en Tesalónica. E incluso estos pesaditos que aparecen en Tesalónica supieron que fueron a Berea y bajaron o fueron a Berea. Estos mismos pesaditos que estaban en Tesalónica siguieron a Pablo hasta Berea. Mala onda. A esto se refiere el versículo cuando dice que predicaron el evangelio con gran oposición. Pero Pablo se mantuvo fiel. ¿Por qué? Porque sabía que esa era la voluntad de Dios. La palabra denuedo que podemos ver aquí, que se predica el evangelio con denuedo, tiene que ver con valor, con energía, con decisión al ejecutar una acción. Con valor, con energía. Nos falta. Decimos: ya, pero Pablo era el apóstol, entonces él predicaba el evangelio. Nosotros predicamos el evangelio también. Deberíamos sacar esas enseñanzas también para nuestra vida. No lo vamos a hacer como lo hizo Pablo, quizás, pero sí deberíamos tener este mismo denuedo, este mismo valor, esta energía. Nosotros tenemos oposición hoy en día, y usted lo sabe, usted ve las noticias y cómo están las ideologías hoy en día, ¿no?, en nuestros círculos. Gracias a Dios no nos han prohibido predicar el evangelio, pero quizás pronto pueda pasar, no lo sabemos. Todo apunta hacia allá. Déjeme hablarle de los telescopios. ¿Conoce los telescopios? ¿Sí? ¿Ha tenido el privilegio de visitar un lugar, un telescopio, por ejemplo, en el Cerro Calán, que está por aquí? Yo no, pero mi esposa ha ido. ¿Sí? A mi esposa le gustan mucho los telescopios. Y es interesante que si usted quiere hacer alguna investigación con telescopios y observar las estrellas, a propósito, entre paréntesis, qué interesante eso, observar las estrellas y darnos cuenta que en realidad somos tan pequeños, ¿no? Nos ayuda también a este propósito de mantenernos humildes y humillados ante el Señor, no pensando que somos más de lo que somos. Cierra paréntesis. Si usted observa las estrellas, puede obtener datos de las estrellas. Y esos datos se van almacenando y después la gente inteligente, diremos, son los que los toman y hacen estudios con ellos. ¿Sí? Y dicen: mira, las estrellas titilan a tanto por... mira, qué interesante, las estrellas titilan. Sí, y lo hacen de esta forma y de esta manera. Pero es interesante que cuando usted tiene los datos de los telescopios, por ejemplo, imagínense en un gráfico, usted tiene
la información del telescopio y después hay un espacio vacío. Y después hay más información del telescopio y después hay otro espacio vacío. Y después hay más información del telescopio y después un espacio vacío. Que le llaman gap, ¿no? Como la brecha, la separación que hay. ¿Por qué cree usted que está esa separación? Buena pregunta. Y es sencillo. Piénselo. Nuestra tira rota, ¿no? Entonces, no, ¿por qué rota? Entonces está mirando el telescopio, pero nuestra tira está rotando, entonces se me pierde la estrella, se me perdió. Y después la retomo, la estudio, la evalúo, oh, se me perdió. Entonces tienes datos, espacio vacío, porque no tienes nada. No tienes datos porque estás mirando para otro lado. Después tienes datos, y después tienes vacío, y después tienes datos. Entonces lo que hace esta gente inteligente que estudia las estrellas, dice, voy a eliminar esto porque puedo sacar un poco la tendencia de cómo esta estrella está comportándose aquí y más o menos en este espacio que no la veo se tiene que comportar así. Y después en el otro espacio también se tiene que comportar así, entonces. O puedes analizar los datos así, ¿no? Porque y ahí están las dos casas, ¿o no? Los que dicen, no, estos son números, entonces yo puedo hacer una tendencia, o yo mantengo los números fieles. Sí. Ya, tienes esa idea. Bueno, la vida del creyente es así. Usted en su vida puede ver cosas muy claras, tanto del Señor, que están los datos así. La estrella titila y se mueve de esta forma y lo hace así. Nosotros tenemos esta distancia de la luz para allá y toda la cosa. Y podemos tener toda la información. Pero hay espacios en los que están en blanco. Y esos son los espacios que nos dan miedo, porque no sabemos cómo comportarnos, no sabemos cómo hacerlo de la mejor manera. ¿Por qué, Señor, no dices nada de esto? ¿Por qué no hay nada de eso? ¿Por qué, Señor, no estás conmigo? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices directamente, Señor, esto tienes que hacer? Y ahí tú puedes tomar las escrituras y decir, bueno, la vida de los creyentes ha sido así, entonces esta es la tendencia. O decir, yo tengo mis datos duros y confío en el Señor. Eso es confiar en el Señor. Eso es realmente tener la convicción y no tenerle miedo a estas brechas que puedan existir en su vida, de cosas que quizás el Señor no ha dicho, porque en su voluntad no quiso decir, o porque nos da algún temor en ese sentido. Vimos los dos primeros versículos del capítulo 2, que nos hablan de esta clave para que usted pueda predicar el Evangelio con denuedo, siguiendo el ejemplo de ellos. Tanto de los hermanos en Tesalónica, como del mismo Pablo, que va a empezar a hablar de cómo el Señor trabajó en su vida. Aquí solo vimos el comienzo, de cómo trabajó en su vida y cómo él puede predicar fielmente. Pero fíjense, otra característica de alguien que es fiel al Señor, que le ama y que quiere obedecerle. Terminando este párrafo, esta idea, que termina en el versículo 8. Dice el versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque habéis llegado a sernos muy, muy queridos. Realmente Pablo no estaba pensando en su vida, no estaba pensando en proteger su vida. Su corazón estaba en lo que es vivir con pasión el Evangelio del Señor. ¿Cuántas lecciones podemos sacar para nosotros? ¿Cuánto hay ahí para nuestras propias vidas? Hay un relato que seguramente ustedes también vieron en Lucas, de un joven rico, ¿no? Un joven rico que se acerca, en un texto dice que hinca su rodilla, en otro dice que dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús le dice, haz esto otro, haz esto. Y él le dice, maestro, todas las cosas las he hecho, las hice, todas las cosas las he hecho desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Si ellos hubiesen sido chilenos los que están ahí, hubiesen dicho, no, es mentira, no lo he hecho. No, no es cierto. Seguro alguien habría dicho. Ninguno de los que estaba ahí dijo, no lo ha hecho. Y eso es lo interesante, porque no significa que él no lo había hecho. Él había cumplido la ley, lo había hecho.
Entonces, por pensar que había cumplido la ley, se creía digno de estar ahí. Señor, ¿qué me falta? Yo tengo todo. Y el Señor le tocó su punto débil, ¿no? Bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y eso no quiere decir que usted tiene que vender todo lo que quiere para mostrar que usted es creyente, sino que es realmente mostrar en dónde está su corazón. ¿En dónde está? ¿Confiando en sus riquezas? ¿O confiando en el Señor y en su palabra? Y esa es la clave. La relación que tenemos con el Señor nos hace amarlo más y quererlo cada vez más y desearlo y depender de Él. Y todo lo demás pasa a un segundo plano. Todos los demás pasa a un segundo plano. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permite abrir su palabra, porque nos permite encontrarnos de frente, Señor, con las verdades que usted ha dicho a tantos en la antigüedad y a tantos en este tiempo. Gracias, Señor, porque usted es claro, porque usted, Señor, no quiere nuestros sacrificios, no quiere nuestras ofrendas, usted no necesita nada de eso, porque usted es dueño de todo. Nosotros vamos a estar aquí un tiempo, vamos a pasar y ya esas cosas ya no van a ser de nosotros, van a ser de alguien más, del que venga. Y usted sabe, Señor, que lo que quiere de nosotros es nuestro corazón. No quiere nuestros sacrificios, sino que quiere nuestro corazón. Por favor, Señor, ayúdenos a que podamos hacer crecer la influencia que el Espíritu Santo tiene en nosotros día a día si es que somos creyentes. Y si que a través de esto nos hemos dado cuenta que en verdad nunca hemos deseado a Dios de verdad, nunca le hemos deseado con todo nuestro corazón, nunca le hemos anhelado, y que esto doblegue nuestro corazón para arrepentirnos y poder ir a usted, que sea esta la instancia. Quizás hemos vivido una vida de religiosidad, pensando que estábamos bien como este joven rico. Ayúdenos, Señor, a evaluar nuestro corazón, a poder amarle como más que a cualquier cosa que pueda existir, para que eso se pueda reflejar en nuestro día a día, para que podamos ser los hijos que usted quiere que seamos y así podamos predicar con denuedo, Señor, su palabra, porque a veces somos temerosos solo porque no tenemos la pasión tan grande que deberíamos tener como hijos suyos. Gracias, Señor, por exponernos a su palabra y por revelarla tan claramente a nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.